Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces a ver algunas características acerca del programa, la carta del estudiante, que la pueden descargar entonces del sitio de mediación virtual. Quiero decirles que el sitio oficial para el curso es mediación virtual y que es obligación de ustedes ingresar al menos 2 veces a la semana para revisar material, actividades pendientes. No se limiten a lo que yo les indique en la clase, porque ahí les voy a estar haciendo comunicados. Eh, de hecho, hay una primer tarea ya publicada para la próxima semana. Entonces, es importante estar revisando. Yo también voy a agregar material adicional a lo que veamos en las clases presenciales. Voy a subir algunas clases pregrabadas como clases asincrónicas para que ustedes puedan revisarlas en el momento en que mejor les convenga. Pero vamos a ver, el curso va a estar estructurado por temas que vamos a ir viendo por semana. Entonces, aunque ustedes tienen libertad para revisar los materiales asincrónicos en cualquier día de la semana y horario, sí tienen que cumplir con el material de la semana durante esa semana, ¿verdad? Bueno, acerca de objetivos y contenido del curso, no me voy a detener ahorita, ustedes lo van a ver ahí a fondo, porque pues ese fue el objetivo también de la presentación que acabamos de ver, pues precisamente para que ustedes vean exactamente de qué se trata el curso. Eh, Voy a pasar de acá a la parte de evaluación. Adelantarme y ahorita retrocedo ahí. Ok, vamos a tener tareas con un valor de un 10%, un proyecto que van a hacer en grupos, que tiene un valor del 30%, un primer examen parcial que vale 35% y un segundo parcial que vale 25%. El proyecto en grupos va a ser en grupos de 3 personas. Eh, Vamos a hablar de 3 grupos, entonces. Algún grupo va a quedar de 4, probablemente. Pero no es la idea que hagan muchos grupos de 4 para que al final me queden personas sin grupo o grupos de 2, porque el grado de dificultad de los proyectos pues no puede ser menor para unos que para otros, independientemente de los integrantes. Entonces, también hacer grupos de, de menos de 3 personas pues va a hacer que se les recargue el trabajo. Aquí está el contenido de los exámenes y las fechas de los mismos. El primer examen va a ser en la semana 7 y es el viernes 25 de septiembre a las 5 de la tarde. El segundo examen es en semana 17, es la última semana, y es el día 3 de diciembre, es jueves a las 8 de la mañana. Aquí aparecen los temas que se van a evaluar en cada examen. Ok, y esos temas hacen referencia a los contenidos que tenemos acá. Ok, ok, voy a hablarles acerca de las evaluaciones, cómo se van a realizar y luego de los proyectos. El primer examen es un examen largo porque ustedes tienen, yo les voy a dar una máquina o un mecanismo que es parte de una máquina. Les doy la entrada del movimiento
obviamente todas las dimensiones, y ustedes tendrán que hacer todo el análisis cinemático y cinético de ese mecanismo. Profe, disculpe. Sí, Vi que un examen era el viernes a las 5 p.m. ajá. Es que, bueno, a esa hora yo y creo que algunos compañeros tenemos una clase. Ok, no hay ningún problema. Ya le explico por qué viernes y por qué a las 5 de la tarde. Bueno, precisamente como ese examen es muy largo, ese es un examen que ustedes resuelven en la casa y se da para entregar este, hasta el día siguiente. Vamos a ver si es viernes, probablemente para entregarlo sábado en la noche o domingo en la noche. Ahí eso lo vamos a ver sobre la marcha y va a depender también de la extensión del ejercicio propuesto. Y sí, porque efectivamente ustedes tienen que hacer todo ese análisis y lleva mucho tiempo, ¿verdad? Eh, Tienen que hacer el análisis geométrico de las diferentes partes para establecer cuáles son los ángulos de posición para cada una de las partes a partir de la posición inicial, hacer las gráficas de velocidad y aceleración, pero para llevar a esas gráficas tienen que hacer entonces los análisis genéricos, el análisis cinemático, montarlo en una hoja de Excel. Van a hacer uso de el software SAM también. Ahora vamos a ver si ustedes ya lo vieron en mecanismos o no. Algunos de ustedes puede ser que hayan llevado mecanismos conmigo, otros no. Entonces, ahora vamos a ver eso. Eh, Después de hacer el análisis cinemático, tienen que hacer el análisis cinético, o sea, el análisis de las fuerzas. E igual, sacar las gráficas. De manera que eso pues les va a consumir bastante tiempo. Entonces, por eso se hace, es para llevar a la casa. Eh, y, y la hora, el día y hora, pues es para que dispongan entonces del fin de semana. Y quiere decir pues que a partir de esa hora ya pueden descargar el examen y ponerse a trabajar. Pero no se preocupen si tienen lecciones ese día a esa hora o un poco antes o después, porque pueden empezar a trabajar en el examen al día siguiente. ¿Está claro eso? Ok, gracias. Con mucho gusto. El segundo examen es un examen 100% en línea y es un examen para resolver, entonces ya hice con horario definido, por esa razón está jueves a las 8 de la mañana, porque ese es en línea, pero es para responder ahí mismo. Generalmente es un examen más de conceptos teóricos, habrá que hacer algunos cálculos, ustedes hacen el cálculo y suben el resultado, pero la mayor parte de las preguntas que aparecen en ese segundo examen son de conceptos ahí que entonces son de responder en línea. En cuanto a los proyectos, hay todo un documento independiente que habla sobre las características de los proyectos. Aquí se habla de generalidades nada más. Dice, se realizará un proyecto grupal para poner en práctica algunos de los conceptos estudiados, complementando con la creatividad y aporte de los estudiantes. Los temas de los proyectos pueden ser propuestos por el profesor o por los estudiantes. Yo prefiero siempre que sean ustedes quienes propongan el tema, porque pues, es agradable estar uno trabajando en algo que uno mismo propuso y que le interesó. Sin embargo, bueno, y les puedo dar algunos lineamientos de posibilidades, ¿verdad? Pero si definitivamente ven que no surge alguna idea, entonces yo les puedo proponer algún tema. Van a presentar avances, eso está precisamente en el documento sobre el proyecto. Ahorita lo vamos a ver, aquí está. Este documento entonces ya nos dice mayores características. Dice, el proyecto grupal consiste en análisis cinemático y cinético de una máquina real o parte de la misma
que cumpla con una función específica. O sea, cuando habla parte de la misma, entonces, claro, imagínense, voy a exagerar, pero ustedes podrían decir, bueno, voy a hacer el análisis del motor de un carro. Obviamente es algo terriblemente complejo, pero ustedes podrían decir, bueno, del motor del carro voy a analizar esta parte que cumple esta función, que tiene esta entrada de movimiento y esta salida, y entonces ese va a ser mi proyecto. ¿Okay? Es solamente por hablar algo del motor del carro. Ahora no les recomiendo a nadie que se metan en ese campo porque ahí todo es muy complejo. La máquina debe contar con un mínimo de 5 eslabones y deberá combinar movimientos de rotación y traslación. No es necesario que la máquina que se analice se encuentre en buen estado de funcionamiento. Bueno, es que esto, al referirme a esto, es porque lo ideal es que ustedes tengan una máquina ahí que quieren analizar, algunos de ustedes, ya sea una máquina que está en funcionamiento o no, ¿verdad? Más bien, lo ideal sería como encontrarse algo por ahí tirado que se pueda desarmar para medir muy bien las partes y todo. Pero si no, hay alternativas que vamos a ver. Aprovechando esa condición, los estudiantes podrían buscar alguna máquina que se encuentre tirada sin valor comercial y de esta manera tendrían la ventaja de que la pueden desarmar completamente para analizar sus partes individualmente. Algunos ejemplos de máquinas analizadas en otros semestres son lavadoras de ropa con control mecánico, máquinas de hacer ejercicio, máquinas para molienda de granos, herramientas eléctricas, máquinas de coser, entre otras. Este semestre en particular, por caso de la pandemia también, pues yo no les puedo exigir a ustedes ni tampoco los voy a exponer ahí como para que se reúnan ahí, haya mucho contacto personal. No quiere decir que del todo no se puede hacer siempre y cuando tengamos el control, los cuidados necesarios, pero nunca va a ser un requisito indispensable. Entonces, pensando en esa consideración, podríamos pensar también en analizar una máquina a partir de fotografías y de algún video, o ojalá una mezcla de ambas cosas. En esos casos, pues sí tendrían ustedes que estimar dimensiones, no solamente longitudes de las partes, sino áreas transversales para hacer el análisis. Y pues sobre la marcha surgirán entonces ajustes igual. Esto supongan que vamos a ver un proyecto de diseño de máquinas, pero algo similar al proceso que vimos en la presentación. Pero entonces esto sería otro caso, sería como el caso de que un cliente llegue donde ustedes y les dice, mire, yo quiero que usted me fabrique una máquina como esta. Es una máquina para empacar granos. La máquina tiene que tener una tolva donde yo voy a depositar un saco de frijoles, por ejemplo, y me tiene que dosificar en bolsas de 500 gramos. Entonces me va a empacar bolsas de 500 gramos. La máquina tiene que tener la capacidad de llenar la bolsa justo con esa medida y cerrarla en un proceso automático. Bueno, entonces el cliente les va a decir, vea, yo tengo una que hace esto y entonces yo necesito que hagan algo lo más parecido a ella. No tiene que ser idéntica, pero tiene que cumplir con la función exactamente igual. Entonces, en ese caso, pues no hay innovación, pero sí igual ustedes tienen que, para fabricar cada una de las partes, hay que hacer todo el análisis que se hizo en esa presentación. Viéndolo un poco más difícil, podría ser que el cliente les dice, vean, yo esa máquina la vi en tal lugar y aquí les traigo un video, necesito que me haga eso. ¿Okay? Entonces también en esos casos hay que empezar estimando las dimensiones de las partes y luego pensar en la selección de materiales y toda la cosa. Entonces es totalmente factible en una situación como esta ahora de que andamos evitando el contacto personal, ¿verdad? Como evitar reunirnos ahí en grupos para
para hacer el trabajo. Entonces, todas esas son opciones que ustedes pueden considerar para sus proyectos. También podrían buscar algún sitio en YouTube. Hay canales ahí de diseño de mecanismos, en donde se presentan mecanismos de diferentes tipos, unos que por su bajo grado de complejidad no aplican para este proyecto, y otros que sí tienen un grado de complejidad adecuado, pero lo que vemos ahí son partes en movimiento, pero no tienen una aplicación específica. Entonces, si ustedes ven un mecanismo que les llame la atención, podrían utilizarlo como tema para el proyecto, pero siempre y cuando le encuentren una aplicación. Entonces, ustedes dicen, bueno, es que este mecanismo, la función que va a cumplir es esto, esto, esto y esto, ¿verdad? La entrada del movimiento va a ser de tal forma y esta función en la salida es para hacer esto. Puede ser que le tengan, para cumplir con eso, que le tengan que agregar alguna parte a lo que ustedes vieron, al mecanismo que ustedes analizaron. Yo no sé si en curso de mecanismos hicieron proyectos y conocen, hay un canal en YouTube que se llama Mecanismos, pero escrito en inglés, que es de un coreano. Se los recomiendo porque aparecen cientos de mecanismos. Ahorita puedo ingresar un momentito a la página para que lo vean. Aparecen cientos de mecanismos, como les digo, algunos muy sencillos, otros más complejos y interesantes que pueden servir. Entonces podría ser eso lo que utilicen para el proyecto. Dice entonces, ok, para este proyecto no se requiere hacer un prototipo físico de la máquina, sino que se realizará un dibujo tridimensional de todas las partes y una simulación de movimiento utilizando software de dibujo 3D. Ok, entonces, en esto no necesariamente todos los integrantes del grupo tengan las mismas habilidades para el manejo de software. De eso se trata también, pues entonces de aprender a trabajar en equipo y que sepan cómo dividirse el trabajo, ¿verdad? En algunos casos, digamos, les pongo como ejemplo, alguna persona se ha encargado tal vez dos personas de dibujar partes y un tercero o uno de los mismos dos se encarga de hacer la integración de las mismas para hacer la animación porque el otro no sabe cómo hacerlo. Otros se encargan de hacer análisis de movilidad, análisis cinemático, cinético. ¿Okay? Sin embargo, aún sin importar cómo se distribuya en el trabajo, cuando ya ustedes vayan a hacer la entrega del trabajo, todos tienen que tener amplio dominio de las diferentes etapas del proceso, porque cualquiera de los tres, vamos a ver, ustedes van a hacer una presentación en línea, va a ser una presentación en donde muestren todo el proceso de cálculo que hicieron y también la animación. Y durante esa presentación yo les haré preguntas como parte de la evaluación. Y entonces le puedo preguntar cualquier cosa a cualquiera de los integrantes del grupo. Entonces sí tienen que preocuparse, independientemente de cómo distribuyan el trabajo, de luego hacer sesiones entre ustedes para aprender y comprender el trabajo de cada uno de los integrantes. Como los requerimientos, entonces dice análisis de movilidad de todos los mecanismos que integran la máquina, análisis gráfico y analítico de velocidades, de aceleraciones de los puntos de unión y apoyo de eslabones, establecer ecuaciones de movimiento genéricas para todos los puntos de unión y apoyo de eslabones, establecer ecuaciones de fuerzas y de esfuerzos para cada uno de los elementos, gráficas de velocidad, aceleración, fuerzas y esfuerzos en una hoja de Excel, modelar el mecanismo en el software SAM y obtener las mismas gráficas requeridas en Excel. Hasta aquí una pausa un momentito. Quisiera saber si ustedes vieron el programa SAM en mecanismos. Más bien, si alguno no lo vio, que me lo haga saber, por favor. Profe, no lo utilizamos. Utilizamos MATLAB. Utilizaron MATLAB.
Sí, lo que pasa es que MATLAB no hace animación de movimiento, ¿verdad? Es solamente No, para el análisis de las ecuaciones. perdón, lo que utilizamos fue MatCat, uno muy Ah, parecido, pero MATCAD. sí. Ah, ¿y ese qué? ¿Qué hace? Es algo similar, o sea, permite hacer simulaciones de movimiento. O es más que todo Ese, para gráficos. Es más que todo para gráficos y escribir ecuaciones. Ya, Simulaciones, la verdad, no. Profe, en No realidad explota. sí. el semestre pasado no se usó ningún software así, pero el profe recomendó usar Gym. Jim. Ajá, algo así Eh, se llamaba. ¿Alguno lo conoce? ¿Lo utilizó ese programa? los que llevamos el curso aquí en la sede el semestre pasado Sí. utilizaron solo MatCat. Ok, vamos a ver. Mat de matemáticas, ¿verdad? MATH. ¿Sería así? Sí, MATCAD. sí. Ok, gracias. Voy a investigar a ver sobre ese software. Bueno, entonces yo les voy a enseñar este, este otro software, el SAM. Es un software muy básico, pero permite trabajar de una manera muy rápida la simulación de mecanismos. O sea, en cuestión de unos cuantos minutos monta un mecanismo y lo pone en movimiento. Eh, la debilidad de ese software es que, pues, por sencillo, solo permite trabajar en sistemas en 2 dimensiones y hay algunos elementos que no se pueden simular, pero incluso la mayor parte de las máquinas que siempre van a ser tridimensionales, generalmente las podemos descomponer en mecanismos de 2 dimensiones que podemos simular por ahí. Eh, la idea de esto precisamente es que por sencillo que es el análisis en el SAM, entonces ustedes pueden obtener ahí rápidamente las curvas de velocidades y aceleraciones y compararlas entonces con las curvas que vamos a obtener en una hoja de Excel a partir de las ecuaciones genéricas que vamos a desarrollar. Entonces, eso es como un mecanismo de verificación de que lo que hicimos en nuestro análisis en las ecuaciones es correcto. Porque lo bueno del SAM es que ahí no tengo que introducirle ninguna ecuación de nada, nada más dibujo los eslabones en las dimensiones que necesito, le indico cuál es la entrada de movimiento, lo pongo a moverse y me da toda esa información. Entonces, es una comprobación, pero igualmente podrían utilizar la simulación de movimiento en SolidWorks o en Inventor para ver las curvas y para tener esa segunda opción, ¿verdad? La idea es que cualquier otro software que utilicemos, aparte de las hojas de Excel, sirva para comprobación de que lo que hicimos es correcto. Y bueno, les comento, porque ustedes se preguntarán si eso no es algo muy obsoleto, que esté hablando yo de utilizar hojas de Excel ahí en diseño de máquinas. Quiero decirles que una de mis áreas de especialidad profesional es el diseño de máquinas. Yo trabajo digamos, las dos áreas más importantes en mi desempeño profesional en mi empresa son en el diseño mecánico de edificios y diseño de máquinas. Y si bien es cierto que no domino las herramientas de diseño 3D como lo es el Inventor y el SolidWorks, pues sí recurro a subalternos a los que les pido hacerme esos diseños, ¿verdad? Que son parte de mi análisis. Eh, pero aún con todo eso, o sea, no por el hecho de que yo no domine, y es por una cuestión generacional, de que no domine esas herramientas, no quiere decir que no las utilice. Y debo decirles que siempre es indispensable para mí y para los que trabajamos en esta área, unos más jóvenes que otros, el análisis de las hojas de Excel.
Y es que las hojas de Excel nos permiten hacer análisis de variación, hacer cambios instantáneos en donde vemos inmediatamente los resultados en cambios en las gráficas. Por ejemplo, si yo monto diseño y monto adecuadamente una hoja de Excel para un diseño mecánico de un mecanismo o de una máquina, defino como parámetros las longitudes y áreas transversales de todos los elementos, y entonces fácilmente yo puedo cambiar, con solo cambiar un número en una celda de Excel, ¿verdad?, que representa la dimensión de un eslabón, inmediatamente tengo el cambio en las curvas. Mientras que si lo hago, por ejemplo, en SolidWorks, significa volver a redibujar toda la pieza. Y eso requiere muchísimo mayor trabajo y esfuerzo. Entonces, siempre las hojas de Excel son indispensables. Pero entonces hay que trabajar con diferentes herramientas. Ok, entonces me gustaría saber si les queda claro lo que tiene que ver con el proyecto. Ah, bueno, antes de darles el pase a ustedes, dice acá el desarrollo y presentación. El proyecto se realizará a lo largo del semestre con el apoyo y colaboración del profesor. El proyecto requerirá la presentación de 2 avances preliminares y una presentación final en las fechas que se indican a continuación. La presentación final será formal ante todo el grupo. Entonces, el primer avance es en la semana 4. O sea, de hoy en 22 días tienen que hacer el primer avance. En ese avance lo que van a incluir es la descripción de la máquina que va a ser analizada, imágenes que pueden ser dibujos o fotografías de la máquina o incluso un video de la misma o ambas cosas, de cada una de las partes que la conforman, explicación del funcionamiento y dibujos en 2 dimensiones del conjunto en una posición genérica que permitirá realizar el análisis cinemático y cinético de la misma. Entonces, ya una vez que ustedes tienen las fotos, el video, lo que sea, o si tienen alguno, tiene la posibilidad, porque esto es otra, aunque no se puedan reunir, pero si alguno de los integrantes del grupo tiene en su casa una máquina que puede analizar para eso, pues igual lo podemos hacer. Este integrante del grupo pues se va a encargar de tomarle todas las fotografías posibles y necesarias a la máquina para pasárselas al grupo y luego igual que sirva para las presentaciones, se va a encargar de tomar las medidas de las partes, ¿verdad?, para que todo el grupo empiece a trabajar sobre eso. La ventaja de tener una máquina ahí físicamente es que hay mayor facilidad para hacer mediciones y para hacer pruebas, verla en funcionamiento, en fin, ¿verdad? Entonces vean que en esa primera parte no hay nada de análisis todavía, es puramente información, pero sí tiene que ser muy completo, ¿verdad? Entonces esta última parte, por ejemplo, importantísimo, el dibujo en 2 dimensiones del conjunto, o incluso puede ser que requiera varios dibujos en 2 dimensiones. Esto es para ya empezar a hacer el análisis de velocidades y aceleraciones, el análisis cinemático. El segundo avance lo tienen que entregar en semana 8. Ya sí, lleva análisis de movilidad, análisis gráfico de velocidades y aceleraciones, ecuaciones genéricas de velocidades y aceleraciones de los diferentes puntos, la tabla de Excel con todos los cálculos y las gráficas tanto en Excel como en SAM. Vean que hasta el momento es solo cinemático, ¿verdad? Ya para la entrega final, a lo que han hecho en los 2 avances anteriores, le sumamos el análisis cinético. En el análisis cinético, imagínense, ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes y una de las fuerzas que va a actuar en cada una de las partes va a ser el peso, ¿verdad? Si actúa el peso, pues entonces necesitamos saber cuál es la ubicación del centro de masa. Y no todas las partes van a ser simétricas, ahí como para que asumamos siempre que el peso está o que el centro de masa está ubicado exactamente en el centro geométrico de la pieza. No necesariamente eso va a ser. Y aún así, ese centro geométrico o centroide, pues muchas veces hay que calcularlo porque la pieza, con solo que tenga alguna
curvatura, por ejemplo, que no sea totalmente recta, o si el área transversal varía a lo largo de la pieza. Esto va a requerir entonces un análisis especial. Ustedes vieron en Mecánica 1 el cálculo de centroides o centros de masa para figuras compuestas, pero normalmente en esto nos limitamos a figuras sencillas, ¿verdad? Me refiero a que eran figuras planas o figuras tridimensionales conformadas por figuras sencillas conocidas, pero en la vida real nos vamos a encontrar con piezas más complejas, y el cálculo de los centroides o centros de masa se volvería terriblemente compleja si lo tenemos que hacer a mano. Esto requiere un proceso de integración y generalmente de integrales múltiples. Dichosamente, en las herramientas que ya ustedes conocen, como SolidWorks o Inventor, ustedes pueden dibujar una pieza y una vez que la misma está dibujada, pueden obtener en forma automática la ubicación del centroide. De igual manera pueden obtener los momentos de inercia, porque los momentos de inercia se van a utilizar en el análisis cinético en las ecuaciones de momento. En las ecuaciones de momentos, que a diferencia de Mecánica 1 eran igualadas a 0, aquí van a ser igualadas al producto del momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, para estos casos también se requiere el uso del software para ubicar entonces los centros de masa y los momentos de inercia. De modo que vean que este proyecto pues integra muchísimos conocimientos, ¿verdad? Por eso es que pues también tiene un peso importante en la evaluación. Continuando con la descripción de los proyectos, aquí tenemos la parte de evaluación. Dice que la evaluación consta de un 10% correspondiente a la presentación de los avances preliminares. Si ustedes no presentan un avance en tiempo, pues entonces van a tener un 5% menos. Si no entregan ninguno, van a perder el 10%. La entrega final tiene un valor del 70% y la presentación del mismo un 20%. Pero aquí a continuación está el detalle de los aspectos a evaluar en esa entrega final. Entonces dice que el análisis cinemático y cinético tiene un valor del 45% en lo que corresponde a las ecuaciones desarrolladas. Cuando habla de calidad de las ecuaciones es si realmente se ajustan a la realidad, que no tengan errores, que efectivamente corresponden al movimiento que se está analizando. Las gráficas de movimiento, fuerzas y esfuerzos tienen un 25%. El prototipo virtual, se va a evaluar ahí el nivel de complejidad, la calidad de los dibujos y la simulación del movimiento, y eso tiene un valor del 30%. Entonces, todo este 100% corresponde al 70% de la entrega final. Y en lo que corresponde a la presentación oral, se va a evaluar dominio del tema, claridad de la presentación, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones y el uso de herramientas tecnológicas. Esto es la calidad propiamente de la presentación, ¿verdad? Cómo lo van a hacer, si utilizaron o no utilizaron videos, en las diferentes herramientas a las que ustedes tienen alcance. ¿Ok? Bueno, con esto concluimos entonces con lo que corresponde a el análisis de la carta del estudiante, que también se las voy a hacer llegar por correo. Recuerden que todos estos documentos están disponibles en la página de Mediación Virtual.